Hola chicos, bienvenidos a la lección número 8 de la clase de menores titulada Un encuentro frente a la zarza. Moisés es llamado a dirigir a Israel. Nuestra cronología bíblica la encontramos en el Antiguo Testamento, libros poéticos, Éxodo capítulo 3, capítulo 4 del 1 al 17. Nuestro versículo para memorizar. Dios nos ha dado diferentes dones según lo que Él quiso dar a cada uno. Por lo tanto, si Dios nos ha dado el don de profecía, hablemos según la fe que tenemos. Si nos ha dado el don de servir a otros, sirvámosle bien. El que haya recibido el don de enseñar, que se dedique a la enseñanza. El que haya recibido el don de animar a otros, que se dedique a animarlos. El que da, hágalo con sencillez. El que ocupa un puesto de responsabilidad, desempeñe su cargo con todo cuidado. El que ayuda a los necesitados, hágalo con alegría. Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. Nuestra enseñanza principal. Jesús me ha llamado a bendecir a los demás con las habilidades que me ha dado. ¿Alguna vez has tenido que enfrentar una dificultad que te parecía imposible de superar? Echemos un vistazo a la historia de Moisés, a quien Dios llamó para que realizara la importante labor de dirigir al pueblo de Israel en su salida de Egipto hacia la libertad. ¿Qué pasó cuando Dios capacitó a Moisés para que llevara a cabo este gran encargo? Vamos a escuchar la historia. La zarza ardía aún, y Moisés dudaba que podría seguir siendo la misma persona. Dios, conocido también como el Yo Soy, le acababa de pedir que regresara a Egipto. Debía decirle a los gobernadores de aquel país que Dios deseaba que libertaran a su pueblo. Nunca aceptarán deshacerse de los esclavos. Traté de rescatar a mi pueblo hace algunos años. En lugar de agradecerme cuando maté al egipcio que estaba golpeando al esclavo hebreo, los israelitas se burlaron de mí y los egipcios me persiguieron. A duras penas escapé con mi vida. Dios le había mostrado a Moisés en aquel mismo momento 3 señales milagrosas que podía usar para impresionar a los egipcios. Podía tirar su vara y la misma se transformaría en una serpiente. Podía poner su mano en el interior de su ropa en contacto con su pecho y la misma se tornaría blanca y leprosa. En caso de que ninguna de estas señales convenciera a los egipcios, Moisés podía derramar agua del río Nilo sobre la tierra y el agua se convertiría en sangre. Pero Moisés había visto a los magos de Egipto hacer cosas semejantes. No creía que a los egipcios les impresionara aquellas señales. Moisés había estado en el campo, apacentando ovejas durante 40 años. Ya no creía que era la persona que liberaría a Israel. Ni siquiera estaba seguro de poder hablar el idioma de los egipcios. Las ovejas eran el único público ante el cual no se ponía nervioso. Pero Moisés no tuvo mucho tiempo para lamentarse. Dios le estaba hablando nuevamente. Moisés volvió a mirar hacia la zarza ardiente. ¿Y quién le puso la boca al hombre? ¿Acaso no soy yo el Señor quien lo hace sordo o mudo? ¿Quien lo visita o se le quita? Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debes decir. Dios estaba ofreciéndole a Moisés todo lo que necesitaba para cumplir su tarea, pero aún así Moisés tenía miedo. Señor, te ruego que envíes a otra persona. Entonces la zarza crujió y ardió. Quizás me he quejado demasiado. Comprendo que Dios no está contento. ¿Por qué me resisto a confiar en Él? Dios habló nuevamente. ¿Y qué hay de tu hermano Aarón el levita? Yo sé que él es muy elocuente. Además, ya ha salido a tu encuentro, y cuando te vea, se alegrará el corazón. Su hermano venía. Moisés estaba asombrado. No había visto a su hermano por muchos años. Sería bueno estar juntos nuevamente. Y Dios tenía razón. Aarón sabía hablar fuerte y claro. De hecho, juntos serían un gran equipo. Los temores de Moisés comenzaron a desaparecer. Continuó Dios desde la zarza. Tú hablarás con él y le pondrás las palabras en su boca, o yo los ayudaré a hablar a ti y a él, y les enseñaré lo que tienen que hacer. Ahora Moisés comenzaba a ver las posibilidades. Él hablará por ti al pueblo como si tú mismo le hablaras, y tú le hablarás a él por mí, como si le hablara yo mismo. Dios no iba a descartar a Moisés como su instrumento. Él era la persona a través de la cual Dios hablaría. Dios le había dado talentos de liderazgo y ahora le estaba pidiendo que los usara para bendecir a su propio pueblo, los israelitas.
Moisés comprendió con humildad que a pesar de todos los errores que había cometido y los temores que había demostrado, todavía Dios lo estaba llamando. La zarza crujió nuevamente, esta vez más fuerte. Pero no te olvides de llevar contigo esa vara, Dijo el Señor a Moisés. porque con ella harás señales milagrosas. Moisés se inclinó humildemente y recogió su vara. Cuando se enderezó, la zarza ya no ardía. La tierra debajo de sus pies descalzos comenzaba a sentirse fría como la llegada de la noche. Moisés se puso las sandalias. Dios ha prometido enseñarme lo que debo hacer. Hasta está dispuesto a enviar a alguien con talentos diferentes de los míos para ayudarme. Dijo mientras iba en busca de su rebaño. Cuando creía que pasaría el resto de mi vida en la calma pastoreando ovejas, Dios me llama para liberar a su pueblo. Moisés se rió de su falta de confianza. La doctrina clave para entender la lección es la creencia fundamental número 17. Los ministerios y los dones espirituales. Creo que Dios me ha concedido talentos especiales que podemos utilizar para servirle. Todos tenemos habilidades especiales como la música, la predicación, la enseñanza, las artes, impartir estudios bíblicos, visitar a los enfermos o hacer que la gente se sienta bienvenida cuando visita nuestra iglesia. En la obra de Dios, todos y cada uno de los dones espirituales son importantes. La cita de Elena G. de White para reforzar la lección la encontramos en Patriarcas y Profetas, capítulo 22, página 230. El hombre obtiene poder e influencia cuando acepta las responsabilidades que Dios deposita en él y procura con toda su alma la manera de capacitarse para cumplirlas bien. La próxima semana veremos la lección número 9, titulada Vamos a organizarnos. Jetro aconseja a Moisés. Espero que les haya gustado la lección. Nos vemos la próxima clase. Chao, chicos.